Te presentamos la secuencia 6, figuras geométricas, propiedades de cuadrados o rectángulo. Como anteriormente dijimos, se pueden clasificar también las figuras geométricas de acuerdo a su regularidad. El triángulo, el rectángulo y el cuadrado son algunos ejemplos también de polígonos. Para establecer bien la clasificación de regularidad, vamos a conocer dos conceptos importantes, que son, primero, que la figura geométrica se compone de lados, siendo los lados las líneas que se unen en determinado punto para formar la superficie que delimita la figura geométrica. En este caso, los lados de la figura geométrica son líneas que se unen en determinado punto. Los ángulos es la apertura que se forma entre dos lados del polígono. En este caso, puede ser ejemplo de un ángulo. Los ángulos internos, a su vez, son los que se encuentran dentro de la figura geométrica. En este caso, el triángulo tiene 3 ángulos internos. El triángulo hace una subclasificación para decir si son regulares o irregulares. Una figura es regular cuando sus ángulos internos y el número de lados es igual. El triángulo equilátero. Este triángulo tiene los 3 lados de la misma medida y los 3 ángulos también de la misma medida. Dentro de los cuadriláteros, el cuadrado es regular, ya que tiene sus ángulos internos de la misma medida, al igual que sus lados. Las figuras a partir de 5 lados o más no tienen una manera exacta de llamarles o de decirles. En este caso, por ejemplo, el pentágono de 5 lados, que tiene sus ángulos internos de la misma medida y sus lados de la misma medida, se va a llamar pentágono regular. Y este pentágono, a pesar de que tiene 5 lados, es un pentágono irregular. ¿Por qué? Porque sus ángulos internos y sus lados son de diferente medida. Y así sucesivamente nos podemos ubicar con las siguientes figuras. Por ejemplo, el hexágono igual. Si tiene sus ángulos internos de la misma medida y sus lados de la misma medida, es un hexágono regular. Y este hexágono se va a llamar irregular. ¿Por qué? Porque no tiene sus ángulos internos de la misma medida ni sus lados. El rectángulo es irregular cuando no tiene sus ángulos internos o sus lados de la misma medida. El triángulo isósceles tiene 2 lados de la misma medida y 2 ángulos de la misma medida, pero tiene un lado desigual o un ángulo también de otra medida. El escaleno tiene tanto sus ángulos como sus lados de diferente medida. Para ver las características o las propiedades de un cuadrado y un rectángulo, es necesario conocer 2 conceptos, tanto las líneas paralelas como las líneas perpendiculares. En este caso, primeramente tenemos las líneas paralelas, que en geometría son las líneas que nunca se cruzan, siempre llevan una cierta distancia entre ellas. Y también las líneas perpendiculares, que estas líneas son las que sí se cruzan en determinado punto. Seguido a esto, vamos a explicar las características o las propiedades de los cuadriláteros, es decir, las figuras de 4 lados. Dentro de los cuadriláteros tenemos que los paralelogramos son aquellas figuras geométricas o aquellos polígonos que tienen en su forma las líneas paralelas. Es decir, el cuadrado es un paralelogramo que tiene sus ángulos internos iguales y sus lados de la misma medida. Un rectángulo, a pesar de que tiene sus ángulos internos de la misma medida, sus lados opuestos son iguales, pero también corresponde a el paralelogramo. Para concluir este tema, vamos a señalar algo importante, que en el día a día convivimos con las figuras geométricas, con los diferentes tipos de líneas. Es decir, si tú vas por la calle Tulipán, pero vas caminando y te dieron la referencia de llegar al banco que está en la Avenida Rosas
y la calle Margarita, te dicen que la calle Margarita es paralela a la calle Tulipán, es decir, que está a la derecha de la calle Tulipán, pero nunca se va a llegar a cruzar con tu calle por donde vas caminando. ¿Por qué? Porque es paralela. Y te dicen que el banco está en la esquina de la calle Margarita y la avenida Rosas, es decir, que la avenida Rosas es perpendicular a la calle Margarita. ¿Por qué? Porque estas sí se cruzan en determinado punto. Aquí este es un claro ejemplo de las líneas paralelas y las líneas perpendiculares. En conclusión, te recuerdo que las figuras geométricas y las líneas paralelas y perpendiculares no las podemos encontrar en el día a día. Un ejemplo de ello es las líneas paralelas y las perpendiculares en el ejemplo que pusimos anteriormente cuando te dirigías al banco. La calle a la derecha o a la izquierda es paralela a donde tú te encuentras. O igual, las líneas perpendiculares son las calles que en algún momento se llegan a cruzar. Las figuras geométricas las podemos encontrar en los discos de alto, podemos también encontrarlas en las llantas de las bicicletas, de los automóviles, la forma del autobús en donde te transportas, las llantas de este autobús. El pentágono lo podemos encontrar en la casita de un pájaro, de una mascota, el hexágono en la figura de las celdas del panal de las abejas o también las tuercas. Podemos encontrar también el cuadrado en las caras de los dados, en las caras de un cubo Rubik, un cojín de algún sillón puede ser un cuadrado. El rectángulo lo podemos ver en la forma de tus cuadernos, lo podemos encontrar también en la figura de algunas ventanas y algunas puertas de las casas o en el lote donde tú vives. Estos son algunos ejemplos de cómo podemos encontrar la geometría, las figuras geométricas en nuestra vida cotidiana.